La sala de exámenes se extendía a lo largo de 3 niveles verticales del Instituto Arcturus. Sus paredes de aluminio transparente, que revelaban las tormentas de metano que se arremolinaban en Titán muy por debajo, presioné mis apéndices sensoriales contra la superficie fría de mi escritorio, sintiendo el zumbido familiar del procesador cuántico incrustado debajo. Mi nombre es Beos, simplemente Beos. Nada de designaciones sofisticadas o sufijos numéricos como preferían algunos de mis compañeros. Había estudiado 2 ciclos en esta prestigiosa academia y creía que ya lo había visto todo. Me equivoqué. El ser que atravesó la esclusa de aire de la entrada esa mañana hizo que todos los estudiantes en el pasillo se detuvieran a mitad del cálculo. Ella era pequeña, absurdamente pequeña. Su cuerpo apenas alcanzaba la placa pectoral de nuestro profesor Taxiano, y se movía con esa extraña puerta bípeda que parecía que podría caerse en cualquier momento. Su piel era de un extraño color melocotón. Sin escala, sin tirantez, ni siquiera propiamente cromatofórico, simplemente suave y con un aspecto extrañamente vulnerable. «Atención clase», anunció el profesor Kilnex, mientras sus 3 cámaras vocales producían ese característico zumbido armónico. «Esta es Mera Kozlov. Ella es de un planeta llamado Tierra y se unirá a nosotros para la evaluación avanzada de mecánica cuántica. Un ser humano real». Había oído historias. Por supuesto, todos teníamos especies que todavía utilizaban cohetes químicos hasta bien entrada la era espacial. La civilización que de alguna manera sobrevivió a pesar de tener un solo corazón, un solo cerebro y la biología más ridículamente frágil imaginable. Eran el centro de todas las bromas cósmicas de la academia. Mi amigo Trax, un morfismo gelatinoso que ocupaba el espacio a mi izquierda, se estremeció con lo que reconocí como diversión. «Esto debería ser entretenido», balbuceó a través de su membrana de traducción. «He oído que los humanos aún realizan cálculos aritméticos básicos con su tejido neuronal orgánico, sin ninguna ayuda cuántica». «Eso no puede ser verdad», respondí, ajustando mis sensores ópticos para ver mejor a la chica humana. Ella se estaba acomodando en su asiento que había sido modificado apresuradamente con algún tipo de superficie acolchada. Ninguna especie podría funcionar a nivel académico sin mejoras computacionales. ¿Quieres hacer una apuesta? ¿Cuáles son los términos? Si el ser humano está en el percentil 10 más bajo, me debes un tanque lleno de helado de nitrógeno. Si de alguna manera milagrosa obtiene una puntuación más alta, consumiré una comida entera de alimentos sólidos. Trex se estremeció al pensarlo. Su especie encontró el concepto de digestión de materia sólida absolutamente repugnante. «Trato». Extendí mi apéndice y sellamos la apuesta con un intercambio químico apropiado. Los protocolos de examen se estaban cargando en nuestras interfaces neuronales. El familiar cosquilleo de los datos fluyendo directamente a mi corteza cerebral me hizo relajarme. Esto fue cómodo. Esto era normal. 6 horas para resolver 50 problemas, que van desde el entrelazamiento de partículas hasta la manipulación del campo de probabilidad. Las preguntas fueron generadas por la IA maestra del instituto, una entidad de procesamiento tan avanzada que requería su propia dimensión de bolsillo para albergar sus matrices de computación. Miré a la chica humana. Ella estaba mirando una pantalla plana, una pantalla de visualización real, como si fuera de un museo. ¿Su equipo está funcionando mal?, le susurré a Trex. «No, idiota. Así es como interactúan con la tecnología a través de sus órganos ópticos. Miran los símbolos y los procesan con sus cerebros de carne. Eso es lo más ineficiente que he oído jamás. SHHH. El profesor Kilnex está activando el sello cuántico. No más hablar». El examen comenzó. Sentí que el primer problema se materializaba en mi conciencia. Un escenario de colapso de función de onda de 12 dimensiones con constantes temporales variables. Complicado, pero manejable. Asigné potencia de procesamiento de mi grupo neuronal auxiliar y comencé a ejecutar matrices de soluciones a mi alrededor. Pude sentir que mis compañeros de clase hacían lo mismo. El aire zumbaba con fluctuaciones cuánticas mientras cientos de mentes mejoradas doblaban la probabilidad misma para resolver problemas que habrían parecido mágicos a especies de eras anteriores. A excepción de Meera. Ella estaba moviendo sus dedos a través de su primitivo dispositivo de entrada. Sus ojos se movían de un lado a otro de la pantalla. «Toca, toca,
toca, pausa, toca, toca, toca. Parecía agotador. Pasaron 2 horas. Estaba haciendo un progreso excelente. Había resuelto 20 problemas, faltaban 30 y mi confianza iba en aumento. Incluso había resuelto el famoso problema 17, el de la entropía inversa y los bucles cerrados de tipo temporal. Eso seguramente me colocaría en el 15% superior. Me arriesgué a echar otra mirada al humano. Ella seguía escribiendo, pero algo en su postura había cambiado. Ahora ella se inclinaba hacia adelante y su rostro había adquirido una expresión que no pude interpretar con exactitud. Su boca estaba ligeramente curvada hacia arriba. ¿Eso fue dolor? ¿Malestar digestivo? ¿3 veces? Subvocalicé a través de nuestro canal cuántico privado. ¿Está el ser humano experimentando una emergencia médica? Su estructura facial se está deformando. A eso se le llama sonreír. Eres un habitante provincial de las rocas. Indica placer o satisfacción. Satisfacción por un examen. ¿Su especie es masoquista? ¿Cómo puedo saberlo? Concéntrese únicamente en sus propios problemas. Pero no podía dejar de mirarla. Había algo fascinante en la concentración absoluta que demostraba. Cada pocos minutos, ella estiraba la mano y empujaba un mechón de la fibra de su cabeza, lo que los humanos llamamos cabello, detrás de su órgano receptor auditivo. El gesto parecía inconsciente, automático. De alguna manera la hacía parecer aún más extraña. Después de 3 horas, ocurrió el desastre. Mi grupo neuronal auxiliar comenzó a sobrecalentarse. No de manera crítica, pero lo suficiente como para tener que desviar potencia de procesamiento a funciones de enfriamiento. Esto me iba a frenar. Revisé mi progreso. 28 problemas completos. Me estaba quedando atrás del ritmo previsto. La niña humana se puso de pie. Simplemente me levanté en medio del examen y caminé hacia el escritorio del profesor Kilnex. Todos los ojos en la habitación seguían sus movimientos. Esto no tenía precedentes. Si ya se hubiera dado por vencida, profesor, dijo, y su voz se escuchó en el silencioso salón. Creo que hay un error en el problema 42. Toda la sala pareció congelarse. Trek se detuvo a mitad de una onda. Sentí que mis placas cromáticas cambiaban a un amarillo alarmado. Un error en un problema generado por la IA maestra. Imposible. La IA maestra no cometía errores. Era lo más cercano a la infalibilidad que la arquitectura de procesamiento podía lograr. Los arcillos faciales del profesor Kilnex se crisparon. Señorita Kozlov, le aseguro que el examen ha sido verificado exhaustivamente. Quizás haya malinterpretado los parámetros de la pregunta. No, señor, entiendo los parámetros, pero las condiciones de contorno dadas en la parte C contradicen el vector de estado inicial definido en la parte A. Si aplica la transformación estándar de Hartmann con estos valores, obtiene un error de división por 0. El problema no tiene solución tal como está escrito. Los arcillos del profesor dejaron de moverse por completo. En nuestra especie, eso indicaba una carga cognitiva extrema. Él mismo estaba accediendo al problema. Lo ejecutaba a través de su propia conciencia mejorada. Los segundos pasaban, luego los minutos. ¿Cómo lo hizo? Empezó y luego se detuvo. Volvió a empezar. Señorita Klov, tiene razón. De hecho, hay un error de transcripción en el parámetro de densidad de la espuma cuántica. Lo haré. Necesitaba consultar con la IA maestra sobre cómo ocurrió esto. Hizo un anuncio a la clase. El problema 42 sería eliminado de la calificación. Cualquiera que lo hubiera intentado recibiría la puntuación proporcional. Meera regresó a su asiento, con esa pequeña sonrisa aún en su rostro. Todos los estudiantes la vieron pasar. Escuché conversaciones susurradas a través de varios canales de comunicación, bandas sensoriales iluminándose con conjeturas impactadas. ¿Acaso un humano acaba de encontrar un error que la IA maestra pasó por alto? Imposible. La IA es infalible. Claramente no. Tal vez la humana tiene mejoras ocultas. Ella es una línea base sin modificar. La escaneé yo mismo. Puro procesamiento biológico. El examen continuó, pero la atmósfera había cambiado. Todos éramos conscientes de ella ahora.
La pequeña humana con su pantalla primitiva y su cerebro orgánico resolviendo problemas a su propio ritmo constante. Intenté concentrarme, pero mi concentración estaba destrozada. Después de 4 horas, había completado 39 problemas. Decente, pero no excepcional. Iba a obtener una puntuación en algún lugar intermedio de la clase. Respetable, aceptable, mediocre. Lo odiaba. 5 horas, 43 problemas. El grupo gritaba advertencias sobre el estrés térmico. Tuve que bajar el ritmo. La chica humana seguía trabajando, seguía tecleando, seguía sonriendo con esa extraña sonrisa. 6 horas de examen completadas. Nuestras pantallas se bloquearon y comenzaron a subir los resultados a la partición de calificación. Me desplomé en mi asiento, exhausto. La mejora neuronal era poderosa, pero tenía un precio. Necesitaría un ciclo completo de descanso para recuperarme de este nivel de tensión cognitiva. Bueno, Trex burbujeó débilmente. Eso fue brutal. 43, y no me debes nada. Mira, la chica humana se estaba estirando. Estiramiento físico real, extendiendo sus extremidades y rotando su columna vertebral de maneras que parecían extremadamente incómodas. Luego cogió un pequeño recipiente y comenzó a consumir algún tipo de materia sólida. Estaba comiendo durante el periodo posterior al examen como si esto hubiera sido una actividad casual de la tarde en lugar de la evaluación más agotadora de nuestras carreras académicas. No lo entiendo, dije. Yo tampoco, amigo. Yo tampoco. Los resultados se publicarían en 3 días. El algoritmo de calificación era complejo, y no solo valoraba las respuestas correctas, sino también la metodología, la eficiencia y la elegancia de la solución. Normalmente, la IA secundaria de evaluación tardaba unas 72 horas en procesar todos los datos. Esos 3 días se sentían eternos. Intenté olvidarlo, concentrándome en mis otros cursos y en mi proyecto de investigación sobre los efectos de las lentes gravitacionales. Pero mi mente volvía una y otra vez a la sala de exámenes, a la pequeña niña humana que había encontrado un error que una IA superinteligente había pasado por alto. Finalmente, llegó la notificación. Se publicaron los resultados. Accedí al tablero con todos los demás estudiantes de nuestra cohorte. Nuestras diversas formas de conciencia convergían en los datos simultáneamente. Aparecieron las clasificaciones. Nombres y puntuaciones desplazándose por mi visión, de mayor a menor. Primer lugar, Mirav, humana. Puntuación 97.3%. Tuve que comprobarlo 3 veces. Mis sensores ópticos debían estar fallando. Pero no, ahí estaba. La niña humana no solo había aprobado. No solo lo había hecho bien. Había logrado la puntuación más alta de toda la clase. Más alta que Surface, la prodigio de Sarah Brooks con el cráneo artificialmente expandido. Más alta que Kilara, que tenía 4 grupos neuronales separados funcionando en paralelo. Más alto que cualquier estudiante aumentado, optimizado y mejorado de la academia. Mi puntuación fue del 78,9%. Respetable, entre los 35 mejores de la clase. Pero comparado con sus puntuaciones, sentí que apenas había aprobado. El área común estalló en confusión. Los estudiantes se agruparon. Sus diversas formas de comunicación, creando una sinfonía de incredulidad. Tiene que ser un error. Alguien revisó el algoritmo de calificación. Tal vez hizo trampa. ¿Cómo? Ni siquiera estaba conectada a la red. ¿Y entonces cómo? Encontré a Trex cerca del dispensario nutricional. Su forma gelatinosa era de un color gris enfermizo. Te ves mal, observé. Creo que me voy a arrepentir de esta apuesta, gimió. Comida sólida. Comida sólida de verdad. Mis vacuolas digestivas se van a revelar. Olvídate de la apuesta. ¿Cómo lo hizo? ¿Hacer qué? Obtener una puntuación más alta que todos. Velos, no tengo ni idea. Ninguno de nosotros la tiene. Desafía todos los principios de la teoría de la mejora cognitiva que hemos estudiado. Entonces le preguntamos, ¿qué? Le preguntamos directamente al humano. Quiero saber cómo. Un cerebro orgánico sin mejorar superó a sistemas que costaban más que una pequeña economía planetaria. Las amenazas ondulaban con incertidumbre. Eso parece un avance. No me importa. ¿Vienes?
Encontramos a Meera en la sala de observación, contemplando la atmósfera naranja de Titán. Estaba sola, lo cual me sorprendió. Con una puntuación así, esperaba que estuviera rodeada de admiradores o rivales celosos. Disculpe, dije, mientras mi traductor convertía mis pensamientos en algo parecido a patrones vocales humanos. Señorita Clove. Se giró. De cerca, era incluso más pequeña de lo que recordaba. La parte superior de su cabeza apenas me llegaba a la mitad del tórax. Puedes llamarme Mera. La señorita Kozlov me hace parecer mi abuela. Soy Bellos. Ella es Trex. Queríamos felicitarte por tu rendimiento en el examen. Oh, gracias. Hizo un gesto con los hombros que creo que indicaba humildad. Tuve suerte con algunos de los últimos ejercicios. Suerte, repitió Trex. Obtuviste una puntuación más alta que estudiantes con una potencia de procesamiento equivalente a clústeres informáticos de tamaño mediano. Eso no fue suerte. Ella se rió. Una risa vocalizada de verdad. El sonido era extraño, pero no desagradable. Bueno, quizá no fue solo suerte. ¿Puedo ser sincero, chicos? Por favor, dije, su IA es muy inteligente. Ridículamente inteligente, pero piensa de una manera muy específica. Lineal, lógica, basada en procesos. Cuando analizaba esos problemas, noté patrones en su construcción, como si hubiera una plantilla. Claro que había una plantilla, dije. La IA maestra usa marcos pedagógicos establecidos. Exactamente. Así que, una vez que descubrí la plantilla, pude predecir cómo los problemas se volverían más complejos. Y esto es lo bueno de ser humano. Se tocó la cabeza con un dedo. Somos muy buenos en el reconocimiento de patrones. Evolucionamos para detectar depredadores en la hierba alta y encontrar fuentes de alimento en entornos complejos. Nuestros cerebros están prácticamente programados para ello. Pero el reconocimiento de patrones no resuelve problemas de mecánica cuántica. Trex protestó. No, pero te ayuda a eliminar respuestas incorrectas muy rápido. Te ayuda a ver atajos. Te ayuda a reconocer cuando algo parece estar mal, incluso si no puedes explicar inmediatamente por qué. Ella sonreí de nuevo. Como el problema 42. Sabía que algo fallaba incluso antes de empezar a resolverlo. Los números simplemente me parecían mal. Me parecían mal. Repetí lentamente. ¿Dices que resolvías los problemas basándote en tus sentimientos? En parte. Sí. Los humanos lo llamamos intuición. No es místico ni nada por el estilo. Es simplemente nuestro procesamiento subconsciente captando detalles que nuestra mente consciente aún no ha notado. Esto fue fascinante y aterrador. Entonces, ¿dices que tu falta de mejora es en realidad una ventaja? En cierto modo, quizá tus implantes neuronales sean increíbles. No me malinterpretes. Pero también crean dependencias. Te hacen pensar de maneras específicas. Tuve que desarrollar estrategias diferentes porque no tengo esas herramientas, y a veces, algo diferente es justo lo que necesitas. Trax y yo intercambiamos lo que probablemente le parecieron miradas confusas. Esto no es lo que nos enseñan en la clase de mejora cognitiva. Dije, apuesto a que no. Volvió a la ventana. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar aquí? No son los cursos, ni la brecha tecnológica. Es que todos asumen que tengo una discapacidad porque estoy en la base biológica. Me miran y ven limitaciones. Pero en la Tierra, algunos de nuestros mayores avances surgieron de personas que trabajaban solo con sus mentes y quizás lápiz y papel. ¿Qué son lápiz y papel? Instrumentos de escritura primitivos y superficies. La cuestión es que a veces las limitaciones fuerzan la creatividad cuando no puedes simplemente aplicar potencia de procesamiento a un problema. Tienes que comprenderlo de verdad, comprenderlo de verdad. Nos quedamos en silencio un momento, observando las tormentas que azotaban la superficie de Titán. Te debo una disculpa, dije finalmente. Hice suposiciones sobre tus capacidades basándome en tu especie. Eso estuvo mal. Está bien. Todos lo hacen. Pero bueno, al menos ahora lo sabes. Sonrió. La Tierra puede estar atrasada en algunos aspectos, pero seguimos aquí, seguimos compitiendo, seguimos sorprendiendo a todos. Eso sí que lo eres, replicó Trex. Eso sí que lo eres, sin duda.
Al salir de la sala de observación, no podía evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi comprensión de la inteligencia, de la capacidad, de lo que significaba ser avanzado. La chica humana no había ganado a pesar de sus limitaciones biológicas. Tal vez, de alguna manera, yo solo estaba empezando. Comprender. Había ganado gracias a ellos. Las implicaciones eran asombrosas. Y esto era solo el examen parcial. Las semanas posteriores al histórico desempeño de Meera en el examen lo cambiaron todo en el Instituto Arcturus. No de inmediato ni de la forma que esperaba. La transformación se extendió por la academia como la escarcha que se forma sobre el cristal, hermosa, peligrosa e imposible de ignorar. El profesor Kilnex convocó una reunión de emergencia del profesorado. Lo sabía porque mi compañero de habitación, Excel, trabajaba en la oficina administrativa y tenía una audición excelente en múltiples frecuencias sónicas. Al parecer, otros 3 profesores habían descubierto errores similares en problemas generados por la IA maestra durante el último ciclo académico. Errores pequeños, errores insignificantes, del tipo que no afectarían significativamente la calificación. Excepto que eran errores, y se suponía que la IA maestra no debía cometer errores nunca. Están investigando, me dijo Excel una noche mientras consumíamos nuestros respectivos requerimientos nutricionales. Él prefería suplementos de mercurio líquido. Yo me quedé con los grupos de proteínas sintetizadas. Al parecer, la IA maestra ha estado operando bajo una mayor carga. Los recortes presupuestarios significaron que redujeron las dimensiones de su carcasa en un 14% en el último ciclo. Así que está cometiendo errores porque los administradores quería ahorrar dinero. Sentí que mis placas cromáticas cambiaban a un naranja furioso. Eso es absurdo. Eso es burocracia, amigo mío. Mientras tanto, Meera se había convertido en una especie de celebridad. Los estudiantes que se habían burlado de ella 3 semanas antes ahora querían estudiar con ella. Manejaba la atención con notable gracia, aunque noté que a menudo almorzaba sola en la sala de observación, contemplando las tormentas de Titán. La encontré allí una tarde gris, hora local. ¿Te importa si me uno a ti? Señaló el espacio a su lado. Universo libre. Bueno, mayormente libre. Algunas zonas requieren permisos. Me acomodé en el banco, ajustando mis extremidades inferiores para mayor comodidad. Comes solo con frecuencia. Observador. Dio un mordisco a algo marrón y texturizado que parecía ligeramente horripilante. No es que no me gusten los demás estudiantes. Es solo que es agotador ser la novedad rara todo el tiempo. Todos quieren saber cómo el humano tonto venció a la IA inteligente. No creo que nadie te considere tonto ya. No, ahora piensan que soy una especie de erudito. Como si tuviera poderes secretos. Ella se rió, pero sonaba cansado. La verdad es que trabajo muy duro, más de lo que la mayoría cree, porque tengo que hacerlo. ¿Qué quieres decir? Dejó su recipiente de comida. Mira, tienes implantes neuronales que te permiten descargar información directamente en tu cerebro. Trax puede dividir su conciencia para trabajar en varios problemas simultáneamente. Esa chica taxiana de nuestra clase de astromecánica, ¿cómo se llama? Jennifer. Puede procesar la información visual a una velocidad que me daría convulsiones. Así que tengo que estudiar el triple para seguir el ritmo. Mientras tú duermes o socializas, yo reviso apuntes. Cuando puedes resolver un problema mentalmente, tengo que escribir cada paso porque así funciona la memoria humana. Codificamos mejor cuando interactuamos físicamente con el material. Volvió a su comida. Estar en la base en un mundo mejorado significa trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Normalmente, nunca lo había considerado desde esa perspectiva. A veces suena solitario. Sí, pero ¿sabes qué? También me hace apreciar más cada éxito. Cuando resolví el problema 42, cuando descubrí ese error, todo fue mío. No es software. Solo mi extraño y pequeño cerebro humano haciendo conexiones. Sonrió y esta vez llegó a sus ojos. Eso se sintió bien. Antes de que pudiera responder, Trex entró sigilosamente en el salón, moviéndose más rápido de lo que nunca lo había visto viajar. Aquí están los dos. Necesitan ver esto ahora. ¿Qué pasó? Preguntó Meera. El profesor Kilnex acaba de anunciar una nueva competencia.
El instituto desafía a equipos de 3 especies mixtas a resolver problemas del mundo real. El primer premio es una beca de investigación y puestos de prácticas en el Consorcio Científico Galáctico. Las placas Micromatic brillaron. Amarillo emocionado. El Consorcio Científico Galáctico era la organización de investigación más prestigiosa del espacio conocido. Unas prácticas allí podrían lanzar una carrera a la estratosfera, metafóricamente hablando. Espera, ¿equipos de 3? Meera se puso de pie. ¿Especies mixtas? Eso es lo que dije. Sí. Trax se estremeció de anticipación. Ya nos inscribí. Velos, tú y yo. Designación de equipo, soluciones adaptativas. ¿Hiciste qué? Dije que nos inscribiste. Intenta mantener el ritmo. La competencia comienza en 2 días. Necesitamos prepararnos. Es decir, lo agradezco, pero... No, preferirías tener a alguien con mejoras. No, dije, sorprendiéndome con la seguridad en mi voz. Trex tiene razón. Necesitamos perspectivas diferentes, enfoques diferentes. Ese es el objetivo de los equipos mixtos. Además, Trex añadió, encontraste un error que la IA maestra pasó por alto. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos. Lo consideró y asintió. De acuerdo, estoy dentro. Pero tengo condiciones. 1. Nos reunimos en horarios que me convengan. Necesito dormir 7 horas por ciclo nocturno. 2. Nos escuchamos de verdad. No descartamos ideas porque provengan de un humano común. 3. Si digo que necesitamos reducir la velocidad y pensar, reducimos la velocidad y pensamos. Trato hecho. Trato hecho. Trax y yo dijimos al unísono. El desafío del instituto era famoso. Cada año, equipos competían para resolver problemas presentados por corporaciones, gobiernos e instituciones de investigación de toda la galaxia. Problemas reales con riesgos reales. Los desafíos anteriores habían incluido el diseño de reactores de fusión sostenibles para mundos helados, el desarrollo de protocolos de comunicación más rápidos que la luz y la creación de sistemas de gravedad artificial para naves generacionales. El problema de este año se anunció en la ceremonia de apertura. El profesor Kilneck estaba de pie en la plataforma central mientras 200 estudiantes de 40 especies diferentes observaban con diversos órganos sensoriales. Su desafío es este, comenzó. La colonia minera de Kepler 447b está experimentando una falla catastrófica en sus equipos. Sus sistemas de perforación cuántica, que utilizan para extraer isótopos raros del núcleo planetario, se apagan constantemente. 3 equipos técnicos independientes han investigado. Todos utilizaron IA de diagnóstico de vanguardia. Ninguno ha identificado la causa raíz. Su tarea es analizar los datos, identificar el problema y proponer una solución. Tienen 72 horas. Los paquetes de datos descargados a nuestros sistemas personales, terabytes de lecturas de sensores, registros de mantenimiento, especificaciones de ingeniería e informes de fallos. Sentí que mi conjunto neuronal crecía con la repentina afluencia. Es mucha información, dijo Mera, mirando su pantalla primitiva. 6.3 para ser precisos. Trex calculó. Deberíamos dividirlo en secciones. Velos, tú toma los datos de los sistemas mecánicos. Yo me encargaré de las lecturas del campo cuántico. Meera puede revisar los registros de mantenimiento y los procedimientos operativos. Encontramos una cápsula de estudio y nos pusimos manos a la obra. Las horas se nos fueron confundiendo. Procesé informes de tensión mecánica, análisis de vibraciones y estudios de fatiga del material. Todo parecía normal. El equipo funcionaba dentro de parámetros aceptables. Hasta que de repente dejó de funcionar. Esto no tiene sentido, murmuré después de las primeras 12 horas. Los sistemas de perforación deberían estar funcionando. No hay ninguna razón mecánica para el fallo. Lo mismo ocurre con los campos cuánticos, dijo Trex. Todas las mediciones son nominales. Coherencia de campo, entrelazamiento, estabilidad, resonancia, frecuencias, todo está bien. Chicos, dijo Mera en voz baja. Creo que he encontrado algo. Nos giramos hacia ella. Había cubierto su pantalla primitiva con notas escritas en su extraña escritura humana. Los fallos no son aleatorios.
Siguen un patrón. Miren las marcas de tiempo. Mostró sus hallazgos. Efectivamente, cada fallo ocurrió a intervalos de 7,3 horas más o menos 12 minutos. Eso podría ser un efecto de resonancia. Sugería algo en la operación de perforación que crea bucles de retroalimentación. Eso es lo que pensaron los demás equipos técnicos. Meera dijo que pasaron semanas analizando patrones de resonancia y no encontraron nada. Pero esto es lo que no revisaron. Buscó un conjunto de datos diferente. Horarios del personal. Horarios del personal. Trek se agitó, confundido. ¿Qué significan los ciclos orgánicos del sueño? ¿Tiene algo que ver con equipos de perforación cuántica? Todo. Quizás. Mira, la colonia minera tiene 3 turnos. Cada cambio ocurre a intervalos de 7,2 horas. ¿Y adivina qué pasa durante los cambios de turno? Las cuadrillas rotan, dije lentamente. Correcto. Y durante la rotación hay un breve periodo en el que ambos turnos están presentes. Máximo personal en las instalaciones, lo que significa máxima actividad biológica. Más respiración, más movimiento, más actividad electromagnética de los sistemas neuronales biológicos. ¿Crees que la biología está interfiriendo con los sistemas cuánticos? No pude evitar el escepticismo en mi voz. No interfiere. Resonando. Estos mineros son en su mayoría Valcoran, ¿verdad? Según el manifiesto de la tripulación, el 86% de los Valcoran tienen estructuras neuronales cristalinas que emiten pulsos electromagnéticos de baja frecuencia. Individualmente, esos pulsos son insignificantes, pero hay 40 de ellos muy cerca durante el cambio de turno. Abrió una simulación que había creado con herramientas computacionales básicas. Las firmas electromagnéticas de la actividad neuronal Valcoran se superpusieron y amplificaron creando una forma de onda que coincidía casi exactamente con la estabilización del campo de las perforadoras cuánticas. Frecuencia. Las amenazas de interferencia constructiva están creando interferencia constructiva con los campos de contención cuántica, lo que causa inestabilidad momentánea. Continué, comprendiendo. No lo suficiente como para aparecer en los escaneos de diagnóstico, pero sí lo suficiente como para activar apagados de seguridad. Exactamente. Meera se recostó. Los equipos de IA lo pasaron por alto porque buscaban fallos técnicos. Nunca consideraron factores biológicos porque, bueno, ¿por qué la actividad neuronal orgánica afectaría a la maquinaria cuántica avanzada? Pero a veces la respuesta más simple es la correcta. Los mineros apagan accidentalmente sus propios equipos simplemente por estar cerca de ellos en grupos. Nos quedamos en silencio, atónitos. Era brillante y completamente obvio en retrospectiva, y nunca se me habría ocurrido ni en 1.000.000 de ciclos. ¿Cómo se te ocurrió revisar los horarios del personal? Pregunté. Porque eso es lo que hacen los humanos al resolver problemas. Nos fijamos en las cosas raras, en las cosas que parecen no tener relación. Mi padre era ingeniero en la Tierra. Siempre decía, el problema nunca está donde crees que está. Así que miré donde nadie más miraba. Pasamos el día siguiente perfeccionando nuestra solución, realizando simulaciones, preparando nuestra presentación. La respuesta era realmente simple una vez que se entendía la causa. Modificar los protocolos de cambio de turno para escalonar la rotación de la tripulación, instalar campos de amortiguación biológica alrededor de los sistemas de perforación o ajustar las frecuencias de contención cuántica para evitar la resonancia con los patrones neuronales de Valcoran. Cualquiera de esas soluciones funcionaría. Llegó el día de la presentación. 27 equipos habían llegado a la ronda final. Uno por uno, presentaron sus hallazgos, soluciones complejas que incluían reemplazo de equipos, parches de software y blindaje de materia exótica. Algunos equipos habían dedicado todo su presupuesto a desarrollar soluciones técnicas elaboradas para problemas inexistentes. Cuando llegó nuestro turno, Meera fue la que más habló. Explicó la teoría de la resonancia biológica, repasó nuestro análisis de datos y demostró los patrones de interferencia. Lo hizo parecer obvio, inevitable y simple. El jurado, compuesto por 5 profesores y 2 representantes de la industria, escuchó en silencio. Cuando Meera terminó, la sala permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, el profesor Kilnex comenzó a vibrar su tórax rápidamente. En su especie, eso indicaba una gran diversión.
Señorita Kozlov, ¿en serio nos está diciendo que 3 equipos profesionales de ingeniería no encontraron la solución? ¿Por qué? ¿Olvidó tener en cuenta los descansos de la tripulación? No se toman descansos, señor. Cambian de turno. Pero sí, básicamente, uno de los representantes de la industria, un enorme corbendita con 6 brazos y un exoesqueleto parecido al obsidio pulido, se inclinó hacia adelante. Gastamos 2 millones de créditos en honorarios de consultoría para intentar resolver este problema. Dice que la respuesta estaba en el horario de los empleados. La respuesta estaba en la interacción entre el horario de los empleados y los parámetros operativos del equipo. Sí, señor. El corbendita hizo un ruido como el de placas de roca rechinando. Pensé que estábamos condenados. Entonces me di cuenta de que se reía. Este es el momento más vergonzoso de mi carrera corporativa o el ahorro de costos más brillante jamás implementado. Posiblemente ambos. Se volvió hacia sus compañeros jueces. Voto por este equipo. La simplicidad es elegante, el análisis es sólido y prácticamente no nos costará nada implementarlo. Los demás jueces deliberaron brevemente. El profesor Kilnex anunció los resultados. Equipo Soluciones Adaptativas, primer lugar. Felicitaciones. La celebración en el área común duró hasta la madrugada, local tiempo. Estudiantes de docenas de especies se mezclaron, compartiendo diversas bebidas alcohólicas y gestos de felicitación. Trex consumió algo que hizo que su forma gelatinosa brillara tenuemente púrpura. Me entregué a un estimulante neuronal suave que realzó mis exhibiciones cromáticas con un brillo sin precedentes. Meera bebió agua, solo agua. La biología humana es extraña con el alcohol a gran altura, explicó. Además, me gusta recordar mis victorias. Lo hiciste bien, le dije. Mejor que bien. Fuiste excepcional. Fuimos excepcionales. Trabajo en equipo, ¿recuerdas? ¿Sabes a qué me refiero? El ángulo de resonancia biológica. Eso fue todo tuyo. Se encogió de hombros, pero sonreía. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿verdad? Piensa en las cosas como nuestros cerebros están programados para pensar. Trex se acercó, tambaleándose ligeramente. He decidido algo. Los humanos son aterradores. Apareces con tu frágil biología, tu tecnología primitiva y tus extraños cerebros de reconocimiento de patrones, y simplemente superas a todos en inteligencia. Es profundamente inquietante. ¿Debería disculparme?, preguntó Meera, sonriendo. No, tú deberíamos seguir haciéndolo. La galaxia necesita más inquietud. Alzó su apéndice de bebida a las soluciones adaptativas en todas sus formas. Entrelazamos nuestros diversos utensilios para beber. Era una costumbre humana, explicó Meera, chocando las copas para celebrar. Parecía ineficiente, pero curiosamente satisfactorio. Más tarde, cuando la fiesta terminó, los 3 terminamos de vuelta en la sala de observación. Las tormentas de Titán se habían despejado un poco, revelando la enorme mole de Saturno colgando en el cielo negro como una joya. ¿Alguna vez lo extrañas?, le pregunté a Meera. La Tierra todos los días. El olor a lluvia, la sensación de gravedad real, comida que de verdad sabe a algo en lugar de a pasta nutricional. Hizo una pausa. Pero no cambiaría esta experiencia por nada. Estar aquí, demostrando que los humanos pueden competir, puede aportar algo valioso e importante. Sin duda lo has demostrado. La pregunta anterior, sin embargo, ¿qué pasará cuando regreses? ¿Les hablarás de nosotros, del instituto? Por supuesto. La Tierra necesita saber qué hay aquí. No solo la tecnología, sino también la gente, la diversidad de pensamiento y experiencia. Nos miró. Quiero que sepan que hice amigos, amigos de verdad. Que a pesar de ser de mundos completamente diferentes con biologías completamente distintas, descubrimos cómo trabajar juntos, cómo respetar las fortalezas de cada uno. Eso suena a discurso, observé. Lo siento. Los humanos a veces nos ponemos sentimentales. Un efecto secundario de nuestro procesamiento emocional. No, dije que era bueno. Cierto. Nos sentamos en un cómodo silencio. 3 seres que no deberían tener nada en común, observando el cosmos girar sobre nosotros. En algún lugar de Kepler 447b, los mineros pronto implementarían nuestra solución.
Las perforadoras funcionarían sin problemas. Los recursos fluirían. Los problemas se resolverían. Todo porque una chica humana miró donde nadie más pensaba mirar. Oye, Velos, dijo Meera después de un rato. Esa apuesta que hiciste con Trex sobre que yo sacaría el percentil más bajo. Sentí que mis placas cromáticas se sonrojaban, avergonzando a Blue. ¿Has oído hablar de eso? La acústica en la sala de exámenes es realmente buena. Audición humana, ¿recuerdas? Captamos mucho. Sonreía. Entonces, ¿alguna vez pagó? Consumí 1 kilogramo entero de materia sólida. Trex gimió. Fue la peor experiencia de mi vida. Me sentí pesado durante días. Bien. Quizás la próxima vez no subestimes a la humana tonta. Nunca dije tonta. Trex protestó débilmente. Pero lo pensaste. Admítelo. Bien. Sí, lo pensé. Me equivoqué. ¿Estás feliz ahora? Extremadamente. Meera se levantó y se estiró de esa peculiar manera humana. Debería dormir un poco. Tenemos teoría de campos avanzada por la mañana. Y el profesor Chical nos hace usar el cerebro en lugar de solo la capacidad de procesamiento por tu culpa. Dije. Cambió sus métodos de enseñanza después de tu actuación en el examen. Ahora prioriza la comprensión sobre la velocidad de cálculo. ¿En serio? Eso sí que es genial. Meera se dirigió a la salida y se detuvo. Gracias, chicos, por creer en mí, por elegirme para el equipo. Significa más de lo que probablemente se imaginan. Después de que se fuera, Trex y yo nos quedamos observando cómo los anillos de Saturno reflejaban la luz solar lejana. Está cambiando las cosas, dijo Trex en voz baja. No solo en el Instituto P, sino en todas partes. He oído que el Consorcio Científico Galáctico está revisando sus requisitos de mejora para los investigadores. Algunos sugieren que la inteligencia biológica básica podría ofrecer perspectivas que las mentes aumentadas pasan por alto. Eso será polémico. Todo lo que vale la pena hacer es polémico. Se quedó pensativo. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Es solo una humana, un solo individuo de una especie que apenas se ha embarcado en la exploración interestelar. ¿Qué pasará cuando lleguen más? ¿Cuando la Tierra se una realmente a la comunidad galáctica? Consideré esto. Era una pregunta válida. La humanidad había estado en la periferia durante tanto tiempo, descartada como primitiva e irrelevante. Pero si un estudiante humano pudiera sacudir los cimientos de cómo, pensé en la inteligencia y la capacidad, ¿qué podrían hacer miles de millones de ellos? Creo, dije lentamente, que la galaxia está a punto de ponerse muy interesante. Eso es lo que me temo. Pero sonreía al decirlo o hacía lo que fuera. Sonreía cuando eres una masa gelatinosa. La noticia de nuestra victoria se extendió por el espacio humano más rápido que la comunicación lumínica. Meera se convirtió en una especie de celebridad en la Tierra. Empezó a recibir mensajes de estudiantes, profesores, investigadores, personas a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente mejoradas, ni lo suficientemente buenas. Personas que vieron en su éxito una validación de su propio valor. Lo manejó con la típica humildad humana, desviando los elogios y enfatizando el trabajo en equipo. Pero pude ver que la afectaba, el peso de la representación, ser no solo ella misma, sino un símbolo para toda su especie. 3 meses después, el Consorcio Científico Galáctico hizo su anuncio. Estaban estableciendo una nueva división de investigación centrada en estudios de cognición comparativa. El objetivo era comprender cómo los diferentes tipos de inteligencia, tanto mejorada como básica, abordaban la resolución de problemas. Querían identificar fortalezas y debilidades, encontrar combinaciones complementarias, desarrollar nuevas metodologías que incorporaban diversos estilos de pensamiento, y querían que Meera ayudara a dirigirlas. No sé si debería aceptar, confesó una noche. Estábamos de vuelta en nuestro lugar habitual, la sala de observación, observando cómo giraba el universo. Solo tengo 23 años. Apenas entiendo la mitad de la tecnología de aquí. ¿Cómo se supone que voy a guiar la investigación de vanguardia? De la misma manera que se resuelve el problema de la colonia minera, dije, mirando donde otros no ven, confiando en tus instintos, siendo exactamente quien eres. ¿Y si fallo? Entonces fallas,
aprendes y lo vuelves a intentar. ¿No es eso lo que hacen los humanos? Una vez me dijiste que tu especie evolucionó no porque fueran los más fuertes o los más rápidos, sino porque eran tercos. Seguiste intentándolo cuando otras especies se rindieron. Se rió. Sí que lo dije, ¿verdad? Vale, tienes razón. Lo haré con una condición. ¿Cuál? Que tú y Trax vengan a trabajar conmigo. Necesito gente que cuestione mis suposiciones, que me señale cuando me equivoque, que me trate como un colega en lugar de como una curiosidad. Además, ya sabes cómo. Funcionamiento cerebral extraño. Eso es valioso. ¿Quieres que nos unamos al consorcio científico galáctico? Sentí que mis placas cromáticas cambiaban de color por la conmoción. Ni siquiera hemos terminado la carrera. Detalles. Terminaremos. Pero esta oportunidad no esperará. Y, sinceramente, creo que formamos un buen equipo. Diferentes perspectivas, diferentes fortalezas, amistad genuina. Eso es raro en la investigación académica. Créeme, Trex se materializó junto a nosotros. Tenía un don para aparecer en los momentos importantes. Escuché mi nombre. ¿Otra vez estamos tomando decisiones que cambian la vida sin la debida deliberación? Al parecer, dije, excelente. Estoy dentro. Sea lo que sea, estoy dentro. Y así, nuestro futuro cambió. 3 estudiantes de 3 mundos diferentes reunidos por las circunstancias y el respeto mutuo, a punto de embarcarse en una investigación que cambiaría la forma en que la galaxia pensaba sobre la inteligencia misma. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la verdadera lección no era que los humanos sean especiales o superiores. Se trataba del valor de la diversidad, de diferentes mentes que abordan el mismo problema desde diferentes ángulos, de combinar fortalezas en lugar de competir sobre quién era el más fuerte. Meera nos enseñó que ser diferente no era una debilidad a superar, sino una fortaleza a cultivar, que las limitaciones podían forzar la creatividad. Que la biología de base no era algo por lo que disculparse o trascender, sino una forma válida y valiosa de experimentar y comprender la realidad. Ella nos enseñó esencialmente a dejar de menospreciar nuestro propio potencial mientras buscamos la versión de perfección de otra persona. La niña humana obtuvo una puntuación más alta que la IA. Pero lo más importante es que nos demostró que obtener una puntuación más alta nunca fue realmente el objetivo. El objetivo era comprender mejor. El objetivo era pensar diferente. Trabajar juntos era el objetivo. Y sobre esa base construimos algo extraordinario. Saturno continuó su danza lenta en lo alto. Titán. Las tormentas se arremolinaban. El universo se expandió. Y 3 amigos, increíblemente diferentes pero fundamentalmente iguales, preparados para explorar misterios que ni la mejora ni la evolución por sí solas podrían resolver. La galaxia no tenía idea de lo que vendría, pero nosotros sí,